Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Cumplimos 3 años. Pronto tendremos sorpresas para ustedes. Gracias a los que a lo largo de estos años, o meses, o días, si apenas nos descubrieron, nos acompañan con estos relatos escalofriantes. Pero ahora sí, comenzamos. Hay en los paraísos propios del occidente mexicano espacios que dan pie al miedo, a pesar de estar cerca de la playa o de lugares turísticos de convivencia. ¿Quién no sueña con estar una tarde soleada, con la brisa del sol conviviendo? Por ejemplo, en las playas maravillosas de Jalisco, ya sea en la parte norte, donde está Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, o en la Costa Alegre, al sur, donde está Melaque, Barra de Navidad, Tenacatita, etc. Pues bien, no tanto en medio de esas dos regiones, pero un poco más cercano a Vallarta. Una carretera que atraviesa las montañas. Se aleja un poco de la costa rumbo al sur. Hay unas poblaciones que tienen unos nombres un tanto peculiares. Por ejemplo, uno, si va de Vallarta rumbo a la Costa Alegre, pues se va a encontrar ahí con un poblado que se llama El Tuito. Y más adelante está el famoso Tomatlán, que significa precisamente lugar de tomates. Poblado por nahuas, colonizado por los primeros españoles que llegaron al occidente, con una rebelión indígena y después asentamientos que se convirtieron en una tradición de estos pueblos tradicionales del occidente, con la agricultura, la pesca, las costumbres del estado de Jalisco, y tan cercano a la playa, si bien el municipio o el poblado no se encuentra pegado a la costa, pero es lugar de tránsito para muchos turistas. Algunos pasamos cerca de una comunidad que se llama El Tequesquite. Ronda una historia escalofriante, que es la que me preciso narrar en estos momentos. Y es que hará poco más de 60, casi 70 años, cuando ni siquiera la luz eléctrica había llegado a esos lares, a esa parte del estado de Jalisco, la gente vivía de sembrar maíz, de sembrar caña, de dirigirse, si tenía tiempo, hacia la capital, de dirigirse a las playas de Vallarta, que apenas se activaban. En México era famoso quizás Acapulco solamente, pero ya rondaba el diablo, ya rondaban las maldiciones en esos pueblos cercanos, ahí al mero Tomatlán. ¿Y por qué se los digo? Porque ahí en las comunidades aledañas al Tequesquite, de repente se enfermó gravemente un niño. Unas fiebres. No sabían explicar por qué, cuándo, si ni siquiera era época de frío, ni siquiera era época de cambios de temperatura imprevistos. El punto es que falleció el pequeño Miguelito. Y la gente lo comentó, se realizaron los ejercicios fúnebres, las oraciones, se comentó. Una vida había quedado interrumpida por una enfermedad aparentemente inexplicable. Claro, inexplicable para hace 70 años. Hicieron la procesión,
llevaron el cuerpo del niño. A falta de luz eléctrica, prendieron teas, antorchas y lámparas. Ya había oscurecido. Dejaron el cuerpo del niño en el cementerio de la comunidad. Regresaron a su casa, todos tristes, deseando que el desenlace del pequeño Miguelito hubiera sido de otra manera. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando pasaba un labriego pegado al cementerio, observó a lo lejos cómo había un pequeño montón de tierra donde estaba la tumba de Miguelito. Se acercó, caminó y con asombro y miedo contempló que la tumba estaba profanada y que Miguelito se encontraba pero no completo, que pequeñas partes de sus extremidades le habían sido arrancadas. De inmediato corrió y se dirigió con los vecinos del Tequesquite a contarles tan infausto acontecimiento. Y ellos platicaban y decían: ¿qué será? ¿Tendremos aquí algún ladrón que quiera hacer algún maleficio? ¿Animales salvajes? Pero no habíamos tenido antes que quisieran destruir y comer partes de esa carne humana. No atinaban en su mente, esa que rara vez se revolvía y se rompía con la rutina de esos días de ir a misa temprano, de acudir a la labor, de concentrarse en la plaza, de casarse entre los vecinos de las distintas comunidades, de cosas que no cambiaban, de la tradición más profunda de los pueblos de Jalisco, y que de repente un pequeño niño de tan solo 2 años y medio se encontrara muerto por unas fiebres sospechosas, y que sus partes hayan sido arrancadas y extraídas, dejando su cuerpo incompleto a la noche siguiente de su muerte. Eso sí, era algo que provocaba terror entre los habitantes de Tequesquite, y la voz corrióse hasta Tomatlán y el Tuito. Pero pasaron los días, y en la siguiente semana fue Faustino, un niño que corriendo cayó de unas piedras y también falleció. La gente no entendía. 2 niños en 2 semanas. Y al pobrecito de Faustino también le tocó un funeral. Había tristeza, pero había miedo entre todos los habitantes de la región. Procedieron a los ritos finales. Llevaron el cuerpo en el pequeño ataúd. Caminando más temprano, ya no esperaban el atardecer. Y llevaron efectivamente los restos mortales de Faustino, ahora niño de 4 años y medio, al cementerio de Tequesquite. Para las creencias de aquel momento no era considerado ni siquiera el hecho de incinerarlo, tampoco el de conservarlo, y por las leyes de exhumación y de manejo de los restos mortales tenía que ser enterrado en ese cementerio. Pero se regresaron todos con el Jesús en la boca. Algunos se quedaron afuera de las puertas de las casas. Otras personas dejaron la carreta, una troca por ahí que era la única que existía en la región, a la vera del camino. Y ahora sí escucharon algo diferente en esa noche. Algunos aullidos. Y los perros contestaban. Alguien se atrevía a acercarse al cementerio, nadie más, porque en cuanto escuchaban un tenebroso aullido, y que no era reconocido por ninguno de los dueños de los perros de la región, prefirieron esperar. Y como dice la Biblia, y anocheció y amaneció para el día siguiente. La gente se acercó al cementerio, no bien salió el sol,
y contemplaron con horror que otra vez había un montón de tierra, que el ataúd, por más fuerte que parecía, había sido destrabado a pesar de haber sido clavado con toda la fuerza, y que otra vez estaba el cuerpo de Faustino, pero profanado, mordido, y le habían arrancado las extremidades. Ahora sí no había lugar a dudas. El demonio se había disfrazado de coyote, y a ese coyote había que matarlo. Se empezó a correr la voz, y se pensaba que incluso esa especie de epidemia de mortandad infantil estaba siendo procurada por el mismísimo dueño del Averno. A partir de ese momento, todos los vecinos de Tequesquite, algunos de Tomatlán y del Tuito, fueron por sus rifles, herencia quizás hasta de la Revolución Mexicana. Los limpiaron, practicaron con ellos, estaban listos para abatir al coyote demoníaco si se presentaba una vez más. Y se presentó, porque a la siguiente semana, un pequeñín de apenas meses de nacido empezó a sentirse mal y no paraba de llorar, y con él la gente lloraba. Parece una especie de mal estomacal que provocó la muerte de un bebé de unos cuantos meses. Y la gente en los alrededores ya no solo preparó el funeral, sino que se hizo de armas tomar. Preparó sus rifles. Y al tiempo que se hacían las ceremonias, las honras fúnebres, y se llevaba al bebé, caminaron todos, ahora sí al atardecer, rumbo al panteón de la comunidad. Pusieron firme, clavaron bien, aseguraron el ataúd y esperaron una vez que entraron al niño. Arriba de los mezquites, atrás de las palmas, en medio de las lápidas, con estrategia para no dispararse entre ellos. Y llegó la noche, y pasó la medianoche, y empezaba, dirían los romanos, la tercera vigilia, diríamos nosotros, las 3 de la madrugada. Y se empezaron a escuchar los sonidos del coyote. Y estaban todos atentos. Encendieron las antorchas. Esperaron. Ya no cantaba el búho. Ya era el sonido de la noche y de las teas ardiendo. Hasta que se acercó aquel coyote maldito. Y empezaron. Apuntaron. Justo el coyote se acercó y empezó a desenterrar el cuerpo del niño, cuando todos empezaron a forcejear y a intentar. Pero algo pasaba. Los rifles se habían atorado, se habían descompuesto. Por ahí alguien no podía y estaban desesperados porque el coyote estaba haciendo de las suyas. Una sola persona intentó, pero no pudo con su rifle. Había traído su pistola. Sacó la pistola, pero los disparos fueron con tan mala suerte que prácticamente salieron al horizonte. El coyote huyó. Llegaron a donde estaba el cuerpo, efectivamente. El bebecito, de nombre Juanito, también había sido profanado por el coyote asesino. No digo asesino de cuerpos, sino asesino de almas. Asesino de la memoria de aquellos niños que ya habían sido enterrados con todas las de la ley de Dios y la de los hombres. No tenían explicación, así es que acudieron al párroco del lugar. Y el párroco, que era itinerante, porque Tomatlán todavía no era una sede parroquial completa, les hizo una sugerencia. Hagamos algo más. Tráiganme todas sus armas.
Voy a conseguir un par de sacerdotes. Vamos a hacer un rezo especial, toda una liturgia, a pedirle a Dios que sea nuestro compañero en esta temporada de caza. Y vamos a abatir a ese coyote maldito que está profanando los cuerpos de los niños de nuestra región. Y dicho y hecho, todos hablaron, se pusieron de acuerdo. Llevaron cuchillos, llevaron pistolas, llevaron rifles. Válgame Dios que si estuviera resorteras las hubieran llevado, porque ahora sí creían que había algo de maléfico en aquel coyote maldito. Y así es que las pusieron afuera del templo, porque sana costumbre la que tenían en muchas iglesias católicas de que nadie pudiera entrar con armas al recinto sagrado. Reunidos los sacerdotes y hasta una congregación de monjas de vida activa, se acercaron y estuvieron toda la noche rezando, implorando la ayuda divina, escuchando desde fuera. Las personas rezaban el rosario y emitían todo tipo de imprecaciones y pedidos a los santos, al santo patrono de Tomatlán, al del Tuito, pero a San Judas Tadeo, el de las causas imposibles. Pero mientras aquellos conocedores de los laberintos para llevarnos al cielo y al más allá, le rezaban al mero mero. Le rezaban a quien tenían que hacerlo. Imploraban a Dios Todopoderoso que aquellos rifles no se trabaran, que los ojos de los cazadores se aguzaran, que los sentidos estuvieran finos y que el valor no menguara llegado el momento culminante del enfrentamiento con aquel animal engendro del demonio. Y así es que amaneció y la gente descubrió a la luz del alba que los sacerdotes y las religiosas tomaban no con sus manos, sino con telas y cobijas, para no profanar esas manos sacras, con esos instrumentos que bien tenían otros fines, y los devolvían a los respectivos dueños. Y como había cosas que no se podían controlar con el rezo, a la siguiente semana, otro niño, como de unos 6 años, era Enriquito, jugando y subiendo un árbol, terminó por caerse y falleció. Tristes todos, pero al mismo tiempo expectantes, pues querían que fuera la última víctima de esa maldición coyotera. Realizaron todos los trámites, los funerarios y los espirituales, y los naturales de una cacería. Pusieron sus balas, limpiaron sus rifles, caminaron, le pidieron a los padres y a las familias que se quedaban en casa que rezaran por ellos, porque esa noche regresaban con el coyote o no regresaban. Si no, lo podían matar con el rifle aunque fuera con las manos, pero no permitirían que ni un niño más fuera profanado y que no muriera tampoco, porque creían que había una correlación entre la aparición de aquel coyote y la muerte de los infantes. Y dicho y hecho, la gente hablaba por lo bajo. A Enriquito lo enterraron y se acomodaron todos, algunos encima de unas lápidas, otros arriba del mezquite, otros atrás de la barda. Hicieron una especie de camino por todos lados. Dijeron que quien escuchara, sintiera o mirara al coyote fuera el primero que encendiera una tea o una lámpara, y que los demás, mirando dónde se encendía la lámpara, fueran encendiendo los que estaban más cercanos a ese indicador natural. Y pasó la noche y el silencio dominó la escena. Escuchaban apenas las personas bostezar. A lo lejos, 2 o 3 teas ardiendo. Y efectivamente, a las 3 de la madrugada,
se acercó aquel coyote demoníaco. Como dijeron los vecinos, encendieron una tea. Y poco a poco se fueron encendiendo todas las demás. Fueron ubicando el camino y el trayecto de aquel coyote sacrílego. Y justo cuando se acercó a donde estaba la tumba de Enriquito, y que estaba dispuesto a dejar algo más que sus huellas y a empezar a cavar, todos empezaron a disparar. Y se oyó cual si fuera la mera Revolución Mexicana. Dispararon, y el coyote, afortunadamente, murió. Se levantaron, caminaron, encendieron todas sus antorchas, llegaron a donde estaba la tumba de Enriquito, y efectivamente, ¡albricias! Buena suerte. Un coyote perforado hasta 34 veces por disparos de todos los calibres. La siguiente pregunta fue: ¿qué hacemos con los restos del animal? Y la respuesta del jefe de la comunidad fue: no tenemos alternativa. Vamos a quemarlo y vamos a esparcer sus cenizas a lo largo y ancho de la vereda. No me confío que enterremos este coyote y que luego, de alguna forma, resucite o renazca o se renueve y sigamos con esta epidemia que tanto trabajo nos ha costado. Y dicho y hecho, trocearon al coyote tal como ese lo hacía con los cuerpos de los niños. Encendieron una hoguera gigantesca y se quedaron toda la noche hasta que se consumieran los mismos huesos de aquel maldito animal. Revisando dónde debían estar las cenizas de aquel coyote, las tomaron. Se las repartieron entre los vecinos y tuvieron la misión de que al amanecer repartieran las cenizas por entre los caminos y que el recuerdo de aquel coyote desapareciera para siempre. Créanme que dice la leyenda que es cierto, que después ya no hubo ningún otro deceso de algún niño con alguna causa inexplicable. Y permítame decirles que tampoco el recuerdo del coyote maldito desapareció. Quedó en forma de leyenda misma que pongo ahora en sus manos. O mejor dicho, en sus oídos. Escriban, opinen, asientan, cooperen o disientan. crónicasdeespanto0@gmail.com. Y en este mismo mes, justo después de cumplir 3 años de transmisiones de streaming, de podcast ininterrumpido cada domingo, habrá sorpresas. Ya les contaré en las siguientes entregas. Hasta la próxima.